Al iniciar este nuevo trimestre miraremos de cerca, cómo desde el principio Dios ha querido revelar a su Hijo. La Biblia es la palabra de Dios, y Cristo es su tema principal. Dentro de esta temática haremos énfasis en tres ideas generales. La primera es, relacionar al estudiante con los pasajes bíblicos, donde Cristo es presentado en forma figurada. Nuestro segundo énfasis es, que la persona del Salvador pueda convertirse en inspiración de vida, para el discípulo cristiano. La tercera idea plasmada es, que Cristo debe afectar la conducta del creyente. Estudio Bíblico 10. El tabernáculo de reunión, Cristo mi justicia. Iniciemos con los datos generales del estudio de hoy. Autor. Desconocido. Fecha. Probablemente entre el 67 y 68 después de Cristo. Lugar. Desconocido. Se sugieren Éfeso, Antioquía, y Roma. Introducción. El tabernáculo era una tienda donde el pueblo de Israel acudía delante de Dios a ofrecer ofrenda por su pecado. Todo lo que en él se encontraba, así como los sacrificios y ofrendas, mostraban cuán justo es Dios. Como edificio, estaba levantado con toda la indumentaria necesaria para el oficio sacerdotal, de modo que pudieran ofrecer las ofrendas y sacrificios por los pecados cometidos. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo revelan la intención de Dios de reunirse con su pueblo, en reconciliación. Lo maravilloso es que todo esto proviene de Dios, según a de Corintios 5, 18. La muerte de los animales ofrecidos en sacrificio por el pecado revela que el hombre no puede justificarse a sí mismo para con Dios. Se hizo necesario un mejor sacrificio, el de Cristo. Ahora, toda la justicia de Dios tipificada en el ministerio del tabernáculo, halla en Cristo su representación absoluta. Él es nuestra justicia y nosotros somos hechos justicia de Dios en él, segunda de Corintios 5, 21. Diccionario. Es importante que nos familiaricemos con cierto vocabulario, para una mejor comprensión del material bajo estudio. Diccionario. Culto. Se traduce del sustantivo griego, latpeia, que significa, ministración de Dios, adoración, servicio. Viene de una raíz que significa, rendir homenaje, servicio, siervo. Terrenal. Es el término griego, cósmicos, que significa, cósmico, hecho por el hombre. Viene de una raíz que incluye arreglo ordenado, decoración, atavío. Tabernáculo. Es el sustantivo griego, shene, que identifica, una tienda o choza de tela, enramada. La raíz de esta palabra que indica vasija, vaso, implemento, equipo, bienes, lienzo. Ignorancia. Es el término griego, agnórema, que significa, cosa ignorada, debilidad, flaqueza, error, desconocer y sirve para identificar los pecados de ignorancia. Abluciones. Esta palabra es del griego, baptismos, usada para bautismo o lavamiento. Tiene la connotación de dejar abrumado, completamente mojado, lavar. Reformar. Es el verbo griego, diordososis, que significa, enderezar completamente, rectificación, restauración mesiánica. Pensamiento central. El tabernáculo de reunión que Dios mandó hacer a Moisés en el desierto es una representación preciosa de la justicia de Dios por la cual somos salvos. Discute en clase. ¿Qué requiere la justicia de Dios con relación al pecado? ¿De qué forma el tabernáculo es figura de esa justicia? Texto áureo.
lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto. Hebreos 9:9. Trataremos el mismo dentro de lección. Lectura bíblica. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Hebreos 9:1 al 12. Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El versículo 1 revela el orden establecido en el servicio ministerial. El primer pacto tenía ordenanzas de culto para la expiación del pecado. Ello contemplaba el principio de reverencia ante la santidad divina y el deber de honrar al Señor sobre todo. Pero aquel culto era ceremonial, pues todo sacrificio era sombra de lo que habría de venir, Cristo. Ahora que Cristo ha sido revelado, Él nos enseña a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:24. En aquel sistema religioso había un santuario. La palabra santuario revela el aspecto santo del edificio. Aunque había un lugar santo, todo el tabernáculo recibe el nombre de santuario. Allí era revelado el carácter santo de Dios. Por tanto, cuando el pecador se acercaba, debía ofrecer una víctima por su pecado, a fin de ser reconciliado. Ahora, el calificativo de terrenal da la idea que todo era un tipo de las cosas celestiales. Hebreos 9:2. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelero, la mesa y los panes de la proposición. El versículo 2 nos lleva dentro del lugar santo y nos muestra el candelabro. Este era una lámpara de 7 brazos, alimentada con aceite, hecha para alumbrar el santuario. Estaba ubicado en el lado sur del lugar santo, Éxodo 26:35. Era de oro, tipo de Cristo como la luz verdadera que alumbra a todo hombre, Juan 1:9. La manera de conducirnos debe estar de acuerdo con nuestra identidad. En Cristo somos la luz del mundo, Mateo 5:14. En la parte norte del tabernáculo, frente al candelero, estaba la mesa con sus 12 panes de la proposición. Esta mesa representaba la comunión de Dios con su pueblo. Por lo que, en el nuevo pacto, somos llamados a la comunión con el Hijo, nuestro Salvador, 1 Corintios 1:9. Los 12 panes de la proposición representaban las 12 tribus de Israel y solamente los sacerdotes lo podían comer, Levítico 24:5 al 9. Estos panes tipificaban el alimento que Cristo nos brinda de sí mismo. Como real sacerdocio, 1 de Pedro 2:9, ahora podemos participar de Cristo, nuestro pan de vida. Pregunta. ¿De qué manera podemos aprovechar el alimento espiritual? Hebreos 9:3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. El versículo 3 nos deja ver el segundo velo, que dividía el lugar santo del santísimo. Solo el sumo sacerdote podía atravesarlo una vez al año. Este lugar era el más representativo de la santidad de Dios. Sabemos que Cristo nos abrió un camino nuevo y vivo al lugar santísimo celestial a través del velo, esto es, su carne, Hebreos 10:20. Ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, Hebreos 4:16, porque Cristo nos ha hecho aceptos ante Dios. Hebreos 9:4. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto. El verso 4 revela que el lugar santísimo tenía un incensario de oro. Así como el sumo sacerdote entraba al santuario a ofrecer el incienso aromático,
Cristo se ofreció en la cruz como ofrenda y sacrificio de olor fragante, Efesios 5:2. De igual forma, el creyente es grato olor de Cristo, 2 Corintios 2:15. El oro representa la pureza de Cristo. En este lugar estaba el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Dentro de ella había 3 objetos, una urna de oro que contenía un gomer de maná, representando a Cristo como el pan de vida, Juan 6:54, la vara de Aarón que reverdeció validando a este como sumo sacerdote elegido, apunta a Cristo, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Hebreos 3:1, y por último, las tablas del pacto. Hebreos 9:5. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. El versículo 5 muestra, que sobre el arca estaban los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, Éxodo 25, 18 al 22. Eran llamados así porque Dios hablaba con Moisés desde el propiciatorio, de entre los 2 querubines. Allí se manifestaba la gloria de Dios. La palabra enseña que si aquello que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, 2 Corintios 3:11, una referencia clara a la supereminente gloria que tiene el nuevo pacto en Cristo. Pregunta. ¿Cuáles eran los muebles que se encontraban dentro del tabernáculo de reunión? Hebreos 9:6. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. El verso 6 nos ayuda a comprender la manera como Dios dispuso el tabernáculo, de tal forma que fuera de acuerdo a la ministración que allí se habría de realizar. La entrada al lugar santo estaba abierta a los sacerdotes. Así que, los sacerdotes entraban diariamente. La palabra griega que se usa es, diapantos, que significa, sin restricción alguna. De igual forma hoy tenemos libre acceso a la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo. Dentro del cumplimiento de los oficios del culto, los sacerdotes debían ofrecer mañana y tarde el incienso sobre el altar de oro, velar que las lámparas del candelero estuviesen permanentemente encendidas, y cambiar semanalmente los panes de la proposición. Esto nos enseña la diligencia que debemos tener en cumplir el ministerio que a cada uno nos ha sido dado por el Señor. Pregunta. ¿Qué lección extraes con respecto a nuestro deber ministerial? Hebreos 9, 7 y 8. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. El verso 7 habla de la segunda parte del tabernáculo, el lugar santísimo. Allí solo podía entrar el sumo sacerdote, una vez al año con la sangre del sacrificio de expiación. Ese día de expiación, todos los pecados de Israel quedarían cubiertos, Levítico 16:34. Ello revela lo limitante de aquel sistema, pues cada año se hacía memoria de los pecados. Pero Cristo ofreció una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, y se sentó a la diestra de Dios. Con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, Hebreos 10:12 al 14. El sumo sacerdote tenía que ofrecer primero por sus pecados, y luego por los del pueblo. Los ministros de Dios debemos acudir a la sangre de Cristo y santificarnos, a fin de que nuestro ministerio sea efectivo al pueblo. También ofrecía la sangre por los pecados de ignorancia del pueblo. Los pecados cometidos por ignorancia apuntan a la verdad de que hay cierta ignorancia por la cual se es culpable.
Los pecados de esta naturaleza no se deben minimizar. Aunque eran cometidos por yerro, necesitaban ser expiados ante Dios. El verso 8 muestra cómo el Espíritu Santo quería dar a entender, que mientras el lugar santo existiera, no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Los sacrificios ofrecidos en el tabernáculo no lograban limpiar al pecador. Pregunta. Discuta el error de aquellos que quieren volver a los ritos del culto antiguo en el tabernáculo. Hebreos 9:9 y 10. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. El versículo 9 expresa que todo aquel ritual era un símbolo que alumbraba el tiempo presente. Aquellos sacrificios no perfeccionaban la conciencia del que lo practica, solamente constituían una purificación legal, ceremonial. Sin embargo, la purificación efectuada por Cristo, es experimental en la vida de los creyentes. El versículo 10 nos muestra que las ofrendas y sacrificios presentados bajo la ley, consisten en comidas y bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne. Eran normas que afectaban a lo externo y material. Aunque purificaban el cuerpo ceremonialmente, no podían limpiar el corazón del pecador. Esta debilidad de la ley de no poder regenerar interiormente al ser humano, apuntaba a la necesidad de un mejor sacrificio y un mejor sacerdocio. Cuando Cristo vino, puso todo en su debido orden y transformó los conceptos de pecado que tenía la ley. Enseñó que el pecado no solo es el cometimiento de una acción carnal, sino el consentimiento de lo malo en el corazón aún antes de consumarlo. Mateo 5:28. Pregunta. Explica la superioridad del sacrificio de Cristo versus los de la ley. Hebreos 9:11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. El verso 11 presenta uno de los contrastes más elocuentes entre la ley y la gracia, entre los ritos y el verdadero culto a Dios. Aquí nuestro Señor es mencionado como el sumo sacerdote de los bienes venideros. En el verso 11 dice que la ley era la sombra de los bienes venideros. Ahora Cristo aparece como la realidad misma de ello. Además, el santuario donde oficia a nuestro favor, es más amplio y más perfecto que el de Moisés, pues no es por creación humana. El versículo 12 hace evidente que la santificación que proviene de Cristo no se realiza por la sangre de animales, como era en el antiguo tabernáculo. En su lugar, la justicia es obrada por la propia sangre de Jesucristo. Su sangre es incorruptible y tiene más valor que el oro y la plata, es perfecta. Por tanto, puede obrar eficazmente y producir limpieza verdadera. Fue por esa sangre que Cristo entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. El valor eterno de aquella ofrenda redentora permitió que obrara una eterna redención a nuestro favor. Pregunta. ¿Cuál es el logro que Cristo obtuvo por medio de su sangre? Actividades educativas. Discute en clase. Enseñanza. Cristo vino a sustituir todos los ritos de la ley y el culto ceremonial ofrecido en el tabernáculo, para darnos, por gracia, una eterna salvación. ¿Cómo lo logra? Haz pausa para contestar.
Responde la siguiente pregunta. ¿Cómo está representado Cristo en cada mueble del tabernáculo? Haz pausa para contestar. Reflexionemos un instante. Escucha con atención cada pregunta y reflexiona en ella. ¿A qué se llama el primer pacto? ¿Qué diferencia fundamental había entre el lugar santo y el lugar santísimo? ¿Qué limitante, en cuanto a la conciencia, tienen las ofrendas y sacrificios de la ley? ¿Cómo supera Cristo a los sacerdotes y al tabernáculo donde ellos ministraban? Haz pausa para contestar. Próxima semana. Para la próxima semana vamos a desarrollar una lección titulada Agua de la Peña, Cristo el agua de vida. Para una mejor comprensión del tema, recomendamos escudriñar números 20, 1 al 12.